Hola a todos y a todas. Mi nombre es Leandro Bassani y esto es LB Formación Inclusiva. A continuación, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy relacionado a la educación inclusiva, que es la metodología del diseño universal para el aprendizaje, la cual nos posibilita enfrentar el contexto educativo de gran heterogeneidad y diversidad que hoy en día se plantea como un desafío de cara a la educación de las personas con discapacidad, pero también de todos y cada uno de los estudiantes, independientemente de sus características y situaciones. A continuación, entonces, vamos a ver un PowerPoint a través del cual vamos a ir explicando las diferentes características y ventajas de este modelo. Muy bien, como les decía, vamos a hablar sobre el DUA, el diseño universal del aprendizaje. Lo primero que tenemos que saber del DUA es que se puede estructurar, se lo puede comprender en diferentes peldaños, como bien aquí aparece en la pirámide. En la base de la metodología están las 3 redes neuronales descubiertas desde las neurociencias que tienen que ver con la capacidad de aprendizaje de toda persona. De esas 3 redes se desprenden 3 principios que son fundamentales en la metodología DUA. Las pautas, por otro lado, son pequeños ítems que nos ayudan a aplicar los principios DUA en la práctica concreta. Y por último, en la punta de la pirámide, tenemos los puntos de verificación, que en realidad son pequeños indicadores que nos dan cuenta de si estamos aplicando de forma adecuada los principios y metodología DUA o no. Pero para comprender esta metodología novedosa, es necesario partir del concepto de la diversidad. La diversidad humana, entendida como la variedad de características personales específicas que hacen a cada ser humano único y diferente a los demás. Estas cualidades distintivas de cada persona conforman también la pluralidad de identidades que enriquece la sociedad. A grandes rasgos, este concepto de diversidad nos viene a hablar de un conjunto heterogéneo de personas que entienden, son y están de forma diferente en el mundo y que lejos de ser esto un obstáculo, tiene que ser visto como una ventaja que enriquece la sociedad en sí. A nivel de aprendizaje o a nivel educativo, esta diversidad se expresa en el hecho de que cada estudiante con discapacidad o sin discapacidad difiere en las formas en que se motiva y se compromete. También cada estudiante es único en cuanto a las formas que tiene de percibir e interpretar la información. Y por último, también esta heterogeneidad se ve plasmada en la forma en que cada estudiante expresa lo que sabe. De este concepto de diversidad aplicado al ámbito del aprendizaje, vamos a ver cómo las neurociencias nos explican que existen 3 circuitos neuronales que posibilitan la capacidad en toda persona de aprender. Por un lado, tenemos lo que son las redes afectivas, que se ubican en el sistema límbico de nuestro cerebro, es decir, el encargado de gestionar las emociones y el interés. Y básicamente estas redes afectivas a nivel educativo nos hablan de las variadas y diversas formas en las que una persona, un estudiante en este caso, se puede motivar e interesar por el aprendizaje. En segundo lugar, encontramos las redes o circuitos de reconocimiento, las cuales están ubicadas
en los lóbulos parietal, temporal y occipital. Y estas redes están encargadas de todo lo relacionado a la interpretación que hacemos de la información que nos llega. Es decir, cómo entendemos e interpretamos la información que nos llega del exterior. Y en tercer lugar, encontramos las redes o circuitos estratégicos, que son una red interconectada de neuronas que se encuentran en el lóbulo frontal y prefrontal, que es la parte de adelante de nuestro cerebro, vendría a ser, y que es aquí donde se encuentran las funciones ejecutivas, todo lo que nos permite realizar tareas de reflexión y de cognición superior, y son estas redes estratégicas y de expresión lo que nos posibilitan hacer todas las actividades cognitivas requeridas para poder expresar el conocimiento que poseemos. Es decir, las redes estratégicas básicamente nos van a hablar de las diferentes y variadas formas que los estudiantes tienen de expresar y de dar a conocer aquello que han aprendido. De estas tres redes neuronales que las neurociencias han identificado, se derivan los tres principios fundamentales de la metodología DUA. El primer principio es el principio del compromiso, es decir, el principio por el cual un estudiante se motiva y se compromete con su aprendizaje de forma particular y diferente a otros estudiantes. Esto es lo que diríamos el porqué de la educación, es decir, el por qué el estudiante se dispone o no a aprender. En segundo lugar, encontramos el principio de representación que configura el qué de la educación, es decir, el contenido, más precisamente las diferentes y variadas formas en que los docentes pueden presentar el contenido a desarrollar de manera que todos los estudiantes puedan acceder de una u otra forma a este contenido a través de esta diversificación en la presentación de dicho contenido. Y en tercer lugar, encontramos el principio de expresión, que básicamente son las diferentes y variadas formas por las cuales un estudiante puede expresar lo que ha aprendido. Esto tiene mucho que ver con la evaluación y los métodos que los docentes proponemos a la hora de evaluar, los cuales también pueden y deben ser diversificados, porque como nos enseña los principios DUA, no todos los estudiantes, con o sin discapacidad, son capaces de expresar del mismo modo lo que han aprendido. Los que algunos pueden expresar de forma gráfica, otros lo pueden hacer mucho mejor de forma oral. Por eso es muy importante poder brindar diferentes formas y alternativas evaluativas para que los estudiantes puedan canalizar y expresar lo que saben de la forma que mejor les sale. Esto está configurado en el cómo de la educación, ¿no? De qué forma el estudiante expresa ese aprendizaje que ha construido. Bien, de estos tres principios entonces se derivan los que son las pautas del DUA. Las pautas del DUA, como hemos dicho en un principio, son aquellos ítems que nos ayudan a encarar de forma práctica estos principios. En primer lugar, tenemos que decir que hay tres pautas por cada principio de DUA. En este caso, el primer principio, que es el principio del compromiso, se desglosa en tres pautas diferentes. Tenemos en primer lugar la pauta que nos dice proporcionar opciones a la hora de captar el interés. Esto tiene mucho que ver con la forma en que el docente comienza su clase, ¿no? Da el puntapié inicial, con la forma que tiene de captar el interés
de los estudiantes. Y esta forma, lo que nos plantea la metodología DUA, es que tiene que ser variada. No solamente alzando la voz, todos van a prestar atención. Tal vez algunos presten más atención si alzamos la voz. Tal vez otros si gesticulamos más con las manos. O tal vez otros si hacemos pausas en nuestra locución de manera que puedan comprender mejor. En fin, la forma de motivar a los estudiantes nunca puede ser una sola, sino que hay que buscar, de acuerdo al conocimiento que tengamos de nuestros estudiantes, diferentes formas de motivar para poder abarcar diferentes formas en que cada estudiante se interesa por el conocimiento de forma particular. En segundo lugar, proporcionar opciones para el mantenimiento del esfuerzo y la persistencia. Una vez que hemos logrado captar el interés de nuestros estudiantes, ahí no termina la tarea, sino que aquí empieza lo que es la necesidad de mantener en el tiempo ese interés y que ese interés se convierta en posibilidad de esfuerzo y de persistencia por parte del estudiante, ¿no? Que el interés se convierta en motivación y la motivación los lleve a esforzarse para aprender. Y en este sentido, también el DUA nos indica la necesidad de proporcionar diferentes estrategias para cumplir este objetivo. Por otro lado, proporcionar múltiples opciones para la autorregulación. La autorregulación es, una vez que hemos captado el interés del estudiante, una vez que este interés se ha interiorizado y ha permitido el esfuerzo y la persistencia del estudiante, ahora de lo que se trata es de darle las herramientas necesarias al estudiante para que pueda autorregular su capacidad de motivación y de persistencia, para que no siempre tengamos que estar nosotros motivando en cada momento, sino básicamente proporcionar herramientas que le permitan al estudiante automotivarse y autorregular su esfuerzo y su proceso de aprendizaje. Con respecto al principio número 2, el principio de representación de la información, es decir, las formas en que cómo el docente presenta el contenido, el DUA nos habla de 3 pautas. Proporcionar opciones para la percepción. Esto nos habla de la necesidad de presentar la información y el contenido a desarrollar en diferentes formatos. Sabemos muy bien que hay estudiantes que son más visuales, otros más auditivos, y por lo tanto la diversidad, digamos, en la forma en que se percibe la información es muy grande. En consecuencia, nosotros tenemos que abordar esta diversidad, diversificando a su vez las formas en que presentamos la información. Por otro lado, proporcionar opciones en el uso del lenguaje y símbolos. Adecuar el lenguaje que utilizamos a la capacidad de cada estudiante nos va a garantizar en este sentido una mayor pregnancia de lo que decimos y por consiguiente una mayor oportunidad de aprendizaje significativo. Y en tercer lugar, proporcionar múltiples opciones para la comprensión. Esto nos habla de la importancia de utilizar diferentes y variadas estrategias didácticas que permitan a cada estudiante comprender de una mejor forma el contenido. Por ejemplo, a algunos estudiantes les podemos explicar el tema con analogías, a otros podemos explicárselos mediante el uso de ejemplos, y así ir variando en la forma en que explicamos, no solo para ajustarnos a la forma que cada estudiante tiene de percibir la información, sino a la forma que cada estudiante tiene de absorber y de metabolizar, ¿no?, esa información para convertirla en aprendizaje. Es decir, de comprender la información. Bueno, y desde el tercer principio del DUA, el principio de expresión, también tenemos pautas, como por ejemplo, proporcionar opciones para la acción física, esto es,
facilitar diferentes herramientas y tecnologías de accesibilidad que le permitan a cada estudiante, independientemente de su condición física, poder acceder a las herramientas informáticas y mediante ellas poder expresar aquello que han aprendido. Por ejemplo, el uso de mouse adaptados o teclados adaptados para personas con discapacidad intelectual, o pulsadores, que son artefactos que se utilizan para simplificar la interacción con los dispositivos. En fin, de lo que se trata es de poder brindar diferentes opciones de acceso físico al medio digital. Por otro lado, proporcionar opciones para la expresión y la comunicación es lo que les decía al principio sobre la importancia de posibilitar diferentes formas para que el estudiante muestre lo que ha aprendido, ¿no? En este sentido, darles a todos una hoja en blanco para que escriban o para que respondan todos la misma pregunta es algo deficiente porque no todos tal vez pueden expresar lo que saben de forma correcta a través de la escritura. Tal vez hay estudiantes que pueden armar una obra de teatro y demostrar excepcionalmente que han aprendido los contenidos. Tal vez otro puede armar un audiovisual para demostrar lo que ha aprendido. Es decir, poder variar las metodologías de evaluación para de esta forma poder darle oportunidad a todos los estudiantes de demostrar aquello que han aprendido. Por último, tenemos los puntos de verificación del DUA, que estos sí son más de 27 y básicamente son un conjunto de indicadores que sirven para comprobar si la aplicación concreta de la metodología DUA se ha realizado de forma correcta. Vamos a ver a continuación entonces ejemplos de estos puntos de verificación. Por ejemplo, para el principio de compromiso, optimizar la elección individual y la autonomía, es decir, darle una mayor capacidad de decisión y de elección al estudiante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, bajo el principio de representación, podemos ofrecer diferentes formas de personalizar la visualización de la información, es lo que le decía, presentar en diferentes formatos de información, aclarar vocabularios y símbolos, tener en claro qué nivel de vocabulario manejan mis estudiantes para poder ofrecer un vocabulario a la hora de explicar adecuado, activar o proporcionar conocimientos previos. Y para el principio de expresión nos propone los puntos de verificación que hablan sobre variar los métodos de respuesta y navegación y optimizar el acceso a herramientas tecnológicas, es decir, posibilitar el acceso a diversas herramientas tecnológicas para permitir que los estudiantes expresen lo que han aprendido, usar múltiples medios de comunicación para esto también, y guiar el establecimiento de metas. En fin, como les decía, los puntos de verificación son aquellos ítems puntuales que a nosotros nos van a servir para guiarnos en la implementación concreta de la metodología. Bueno, si quieren descargar, mejor dicho, acceder a una web en donde van a encontrar una guía de los puntos de verificación muy completa, muy fácil de usar, pueden escanear con el celular el código QR que ven en la pantalla y de ahí van a poder acceder a esta herramienta digital. La verdad, la recomiendo. No es de creación propia, pero está muy bien hecha. Así que recomiendo que puedan acceder a él. Bueno, en lo personal esto ha sido todo por hoy. Obviamente hemos hablado del DUA, pero hay muchísimo más para ahondar sobre esta interesante metodología. La idea un poco hoy era que se lleven un pantallazo general de lo que implica el diseño universal del aprendizaje, cuáles son sus ventajas, y cuáles son a grandes rasgos las formas de ponerlo en práctica. Soy Leandro Bassani, de Formación Inclusiva LB, y nos vemos
en el próximo video.